Hola jóvenes, bienvenidos a una sesión más de Costos 3. El día de hoy vamos a estudiar la segunda unidad, planeación y control de gastos. El tema a estudiar es el presupuesto empresarial como una herramienta de la industria. Aquí vamos a ver por qué es importante el presupuesto a la hora de planear cualquier actividad que vayamos a hacer en la industria. El objetivo de hoy es comprender la naturaleza y definir un presupuesto industrial. Hoy vamos a ver qué diferencia hay entre un presupuesto comercial y el presupuesto que hacen las empresas industriales. Comencemos. Para comenzar, el presupuesto en una empresa manufacturera o industrial está compuesto por los siguientes elementos. Tenemos las ventas, producción. ¿Cuál es la relación entre las ventas y la producción? Si la empresa de muebles tiene planeado, tiene una planificación de vender 1000 camas, esas 1000 camas las tenemos que producir. Entonces, esa orden de ventas, el área de producción tiene que elaborar 1000 camas. Y en la producción, ¿cuáles son los elementos que tienen relación? Los materiales directos, la mano de obra directa y los CIF. Recuerden que esos son los 3 elementos que se juegan en la transformación de una materia prima a un producto determinado. Entonces, se planificó vender 1000 camas en el mes de septiembre. Estamos en agosto. Entonces, yo hablo con el gerente de producción y le digo, necesitamos producir 1000 camas porque eso es mi planificación, esa es mi presupuestación, mi pronóstico de venta para el mes de septiembre. Bueno, como es una área industrial, envío la orden a producción y en la área de producción me van a elaborar las 1000 camas. Recuerden que los materiales directos son aquellos que no se pueden reemplazar por otra materia prima. Mano de obra directa es la que está especializada en transformar la materia prima en un producto terminado. Y los costos indirectos de fabricación son aquellos costos que están relacionados con la producción, pero no están directamente. Tales como los CIF, tales como el salario del supervisor, el salario del gerente de producción, los servicios básicos que se utilizan en la industria, no en el área de ventas ni en la área administrativa. Ok, una vez que ya tenemos terminado las 1000 camas, estas las vamos a enviar al almacén de productos terminados. Una vez que estas 1000 camas ya están en el almacén, es ahí donde el departamento de ventas se va a encargar de vender estas 1000 camas, puesto que ya las habían presupuestado en vender en la zona norte, es decir, Matagalpa, Jinotega, en esos 2 departamentos, en vender las 1000 camas. Entonces, el área de producción ya termina aquí su proceso con los 3 elementos y después vienen los gastos y el capital. Entonces, los gastos, que sería el salario
del vendedor, sus comisiones de ventas, sus viáticos de alimentación, sus viáticos de hospedaje, y esto nos va a afectar al capital. Recuerden, si los ingresos son mayores a mis gastos, vamos a obtener una utilidad. Con esta información, con esta presupuestación, es que dan origen a los estados financieros. La producción, ya hicimos el estado de costo de producción. Y después vendría el estado de resultado, que incluiría las ventas que se pronosticaron. Y eso nos dan los estados financieros. Recuerden que los estados financieros básicos son el estado de situación financiera antes el balance general y el estado de pérdida y ganancia. Entonces, gracias a los presupuestos, nosotros podemos pronosticar cuánto va a ser nuestras ventas, tomando como referencia si el producto es nuevo, con el estudio de mercado, o si el producto ya es de vieja data en nuestra empresa, vamos a tomar como referencia las ventas anteriores. Es decir, los meses anteriores o el año o el cuatrimestre anterior. Esto es en relación al presupuesto de las empresas manufactureras o industriales. Entonces, podemos decir que en los presupuestos van incluidos, juegan muy importante un papel que es los 3 elementos de costo que vendría a ser la producción. Y para que hubiese producción, esta depende de las ventas. Repito, la producción depende de las ventas, porque gracias a la planificación o presupuestación de un producto es que va a haber producción. Y en la producción juegan los 3 elementos del costo. Una vez que ya se hizo la transformación de la materia prima, estos productos terminados se envían al almacén. Y de almacén, el departamento de ventas se va a encargar de distribuir, es decir, de vender ese producto que está en ese almacén. Y posteriormente van a dar origen a los estados financieros básicos, que son el estado de resultados y el estado de situación financiera. Ahora, ¿cómo sería el presupuesto en una empresa comercial o servicio? El presupuesto anterior era de una industria o manufacturera. Aquí no estamos hablando de una industria, sino de una empresa comercial o de servicio. Un ejemplo muy claro es las casas comerciales, en este caso las Curazao. Las Curazao, ellas compran, pues esas tiendas compran el producto ya terminado, ya elaborado. No se van a meter al proceso de transformación, no, ya las compran hechas. Entonces, recuerden que la empresa manufacturada tenía planificado vender 1000 camas. Entonces, el departamento de ventas se la vendió a la Curazao. Ya ven la relación que existe. Entonces, en un presupuesto comercial, ¿qué elementos forman parte? Bueno, siempre el papel protagónico, las ventas. Ese es el papel protagónico de todo presupuesto, las ventas. Dependiendo qué planificación van a vender, cuántos productos van a vender, entonces viene compras. ¿Cuál es la relación de ventas y compras? Repito, compras le preguntó al gerente de ventas cuántas camas la Curazao va a comprar para
suplir las necesidades de los clientes. Entonces, ventas le dijo a compras, necesitamos 1000 camas. Entonces, compras, aquí está. En compra juegan otros elementos. El elemento personal, elemento insumos y el capital de trabajo. ¿Por qué elemento personal? Pues esto, escuchen bien. Elemento personal, si nosotros no contratamos a personal capacitado en desempeñar su trabajo, el presupuesto va a ir a pique. Si yo pongo a un bachiller, sin ofender al bachiller, el bachiller no sabe qué es de planillas, no sabe de calcular el impuesto, elementos técnicos que debe saber. Entonces, si yo contraté 20 personas, pero esas 20 personas solamente, realmente 10 personas están trabajando, las otras 10 personas van a incurrir en gastos, va a ser 10 salarios que no me van a generar ganancia. Los insumos. Cuando hablamos de los insumos, son los productos que vamos a vender. Si nosotros compramos 2000 camas y realmente el gerente de venta nos pidió 1000 camas, las otras 1000 camas van a estar ahí rezagadas, sin moverse. Y eso me va a afectar mi rotación de inventarios. Yo obligatoriamente tengo que pagar al proveedor. Es ahí donde afecta el capital de trabajo, que lo estamos simbolizando con la letra W. Entonces, el capital de trabajo me va a afectar. Y en vez de obtener ganancias, voy a obtener pérdidas. ¿Y esto afecta a los estados financieros? Sí, como dije anteriormente. Va a haber mayor gasto en salario. Aquí los insumos, que son los productos que voy a vender, voy a tener un margen rezagado en almacén. Y esto me va a afectar el capital de trabajo. En vez de obtener utilidad en ese mes, lo que voy a obtener es una pérdida, que eso afecta directamente a los estados financieros. Entonces, todo esto viene interrelacionado. El presupuesto empresarial, si no produce la cantidad que solicita el área de ventas, va a incurrir en costos innecesarios. 2. Desde el punto de vista presupuesto comercial, si compras no se apega a lo que necesita ventas y compra además productos, esto va a afectar directamente a los estados financieros, porque los costos van a ser mayores que mi ingreso. Ahora vamos con la información que necesita el área de venta. Es decir, si usted va a trabajar en el departamento de presupuesto, usted tiene que tomar en cuenta la siguiente información. Ok. Esta es la información histórica, es decir, la información de vieja data, que le llamamos nosotros los que elaboramos el presupuesto. Y esta información futura es lo que vamos a planificar. Gracias a esta información
anterior o histórica, nosotros vamos a hacer una planificación, una presupuestación. Recuerden que el presupuesto es una planificación de las actividades a realizarse en un futuro no muy lejano. Entonces, si el departamento de venta va a incursionar en otro producto, en otro departamento, va a incursionar su producto, ¿qué tiene que tomar en cuenta con la información histórica? Las unidades, es decir, cuántas unidades planificará y cuánto es su costo. A eso se refiere unidades y pesos, unidades y Córdoba. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a planificar, vamos a presupuestar, vamos a incursionar en nuevos mercados, que eso da pauta al siguiente ítem, nuevos clientes. Si yo voy a incursionar en un nuevo departamento, mi producto, voy a obtener nuevos clientes. ¿Y qué voy a tomar como referencia? Bueno, la zona. Si esa zona es muy poblada, significa pues que van a necesitar camas. Si es una zona que ahí no conocen la cama normal, solamente las tijeras y las hamacas, entonces voy a tener chance de vender mi producto. Ahí tengo que conocer a mi nuevo cliente. Después, esto dará pauta a los índices económicos financieros. Es decir, cuando nos referimos a los índices precios, bueno, si una hamaca va a ser más barata que mi cama, tenemos que decir nosotros al nuevo cliente que la hamaca puede sufrir un accidente. El árbol o la viga donde está amarrada la hamaca se puede reventar y puede ocasionar un accidente. En cambio, una cama no, es más confortante, le va a ayudar a su columna vertebral, bueno, un sinnúmero de cosas que nosotros podemos decirle a nuestros clientes. Y el precio de introducción no va a ser un precio de introducción mayor, exorbitante. Vamos a comenzar con un precio módico. ¿Ya? Esos son los índices. Y después, a la expectativa administrativa. Bueno, cuando hablamos de administrativa, si en esa zona rural, urbana de Matagalpa tiene aceptación nuestros productos, que es la cama, para el siguiente mes ya no vamos a vender 1000 camas, vamos a incrementar nuestra venta a 1500 o 2000 camas. Y no solo en esa zona, sino en otra zona. Esas son las expectativas administrativas futuras. Es como el casamiento. Su expectativa es que su matrimonio dure toda una vida. Pero a veces no ocurre eso. Así pasa con el presupuesto. Siempre los resultados son positivos cuando uno presupuesta en relación a las ventas. A veces no. A veces ese presupuesto nos resulta un poco honroso. Es decir, tenemos las mejores expectativas administrativas, pero cuando ya estamos en el lugar, los hechos son diferentes. Puede ser que no vendimos las 1000 camas. ¿Por qué? Porque los lugareños no confían en el producto, se sienten más cómodos en las tijeras, más cómodos en las hamacas. También puede ser por el precio, si son personas con muy bajo recurso económico, aunque nuestro precio esté a 1000 córdobas por una cama,
Si ellos no tienen esa cantidad, pues no se hace nada. Entonces, el presupuesto puede ser positivo ya con los hechos reales y a veces puede ser negativo aún con los hechos reales. Entonces, dijimos que la producción tiene relación con las ventas. ¿Por qué? Porque con la planificación de cuánto se va a vender, así se va a producir. Entonces, aquí tenemos la información hoy real y este es lo que vamos a presupuestar. Rotación de inventarios. La rotación de inventarios es muy importante a la hora de presupuestar en una industria. Como dije anteriormente, si nosotros producimos más de lo que nos solicitan, ese producto va a estar rezagado en una bodega. Puede ser que se venda, pero no va a ser tan rápido como se van a vender las 1000 camas. Sigo con el ejemplo de las 1000 camas. La rotación de inventarios. ¿Qué significa rotación de inventarios en términos financieros? Si un producto se compra, pero tenemos como parámetro que el mes pasado, el cuatrimestre pasado, se vendió solo 500. Solo 500. Y nosotros compramos 2000. ¿Cuánto compramos de más? 1500. Si ya tenemos un parámetro anterior que se viene vendiendo solo 500, 500, 500, es decir, cada cuatrimestre 500 camas, ¿por qué nosotros vamos a comprar 2000 camas? Un ejemplo. Se van a vender las 500 camas, ok. Ahí van a quedar las otras 1500. El otro cuatrimestre se vende las 500. Todavía siguen 1000 camas. Llegamos al año 2021 y seguimos teniendo en bodega 1000 camas. Y ese no es el chiste de una empresa. Porque ya ese inventario que nosotros compramos, ya se los pagamos a los proveedores. Ya pasó el deslizamiento de la moneda. Entonces, cuando nosotros presupuestemos en la producción, esa materia prima tiene que acatarse a la necesidad que nos orientó el departamento de ventas. Si nosotros tenemos inventario inicial de materia prima, un ejemplo, 50 yardas de telas, y para hacer las 1000 camas solo necesitamos 900 yardas, solo 900 yardas de tela vamos a comprar. ¿Para qué vamos a comprar 1000 yardas? Si ya tenemos 1000 yardas más las 50 yardas de inventario inicial, vamos a tener 1050. ¿Cuánto va a quedar en bodega? 150 yardas de tela. Dirán ustedes, pero profe, mejor. No. Sí, acuérdense que cada materia prima tiene unos parámetros de calidad. Si esas 150 yardas de tela para la siguiente producción puede estar un poco obsoleta. ¿En qué sentido? Bueno, si se tiene guardada las yardas de tela, se pueden ensuciar. Peor aún, si en la bodega hay goteras, se puede perder. Y ahí, si se pierden las 150 yardas de tela, eso va a incurrir en gastos. Entonces, nosotros tenemos que
tomar en cuenta como parámetro la rotación del mes anterior para no caer en mermas innecesarias. Ahora, la capacidad de la maquinaria. ¿A qué se refiere eso? Bueno, si yo tengo que mi máquina industrial solo me hace 50 camas, escuchen bien, vamos a poner poco, 10 camas. Y eso, pues, poniéndola a doble, es decir, esforzando esa maquinaria. ¿Cuál va a ser mi planificación, mi presupuesto futuro? Bueno, reemplazar esa maquinaria por otra nueva, porque si yo tengo una maquinaria en mejores condiciones, no voy a incurrir en gasto como es la luz principalmente, y mi producción va a estar en tiempo y forma, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta el parámetro anterior. La naturaleza de los productos, bueno, esto tiene relación con el inventario. Recuerden, si es tela, la tela se puede dañar con el tiempo, se puede ensuciar. Entonces, aquí tenemos que planificar la naturaleza del producto, que no puede estar mucho tiempo en bodega. Y los tiempos por proceso, unidad, como dije anteriormente. Si yo tengo una maquinaria obsoleta, pues el tiempo de producción va a ser más lento. Pero si yo presupuesto la compra de una nueva maquinaria, yo voy a obtener tiempos óptimos para la producción. Ya no voy a pagar en hora extra. Porque si la maquinaria es obsoleta, entonces el trabajador, el operario, tiene que trabajar tiempo extra. Una vez que ya se mejoró esta maquinaria, ya no voy a gastar en hora extra. Esta es la información que se necesita cuando nosotros vayamos a hacer un presupuesto sobre producción. Recuerden que en la producción tenemos que presupuestar cuánta materia prima vamos a comprar. 2, tenemos que presupuestar costos mínimos. 3, tenemos que maximizar el tiempo de producción porque entre más tiempo, más horas extras tenemos que pagar y ese no es el objetivo de una empresa, sino es minimizar que la planificación o presupuestación de producción sea siempre la menor, con la obtención de mayor utilidad. Ahora, la información que necesito yo a la hora de hacer un presupuesto sobre las materias primas es igual que la producción. ¿Se recuerdan? Aquí en la producción, rotación de inventarios, rotación esperada, eso se relaciona con este ítem. Usos por unidad. ¿Cuál es el presupuesto a la hora de realizar una compra de materia prima? Bueno, maximizar su uso. Economizar los márgenes de desperdicio. Si yo compro más tela, ese desperdicio de tela es pérdida. Si yo, como dije, solamente necesito 900 yardas de tela y yo tenía inventario inicial 50 yardas, no hay necesidad que yo compre 1000 yardas de tela. ¿Por qué? Porque se me va a desperdiciar 150 yardas de tela. No estoy diciendo que, que compren ahí ajustado. No, pueden, si vamos a necesitar 900 yardas, pues ya tenemos 50. Ok.
Ya tenemos 50. Pero, ojo, tenemos que ver si lo que hay inventario inicial de materia prima es la que vamos a necesitar, en la producción de X producto, cosa muy importante. Si no es la materia prima que vamos a necesitar, bueno, ni modo, tendremos que comprar 900 yardas. Y un poquito de margen por cualquier eventualidad, pues 910. Entonces, ya miraron el por qué no hay que comprar demasiada materia prima a la hora de planificar, porque va a ser un desperdicio. Porque puede ser que esa materia prima ya no se vuelva a usar en la siguiente producción. Es ahí donde caen las características de la materia prima. Si la tela que nosotros vamos a usar ahorita en las 1000 camas es manta, y las 50 yardas de telas que tenemos en bodega, supongamos que es seda, no vamos a revolver la seda con la manta. Tenemos que ver la característica de la materia prima. Si es si vamos a presupuestar en la materia prima de una fritanga, tenemos que ver la característica. Si va a ser que el presupuesto es en relación al plato de carne asada, usted va a buscar una carne que tenga las características suave, ¿sí o no? Porque si usted va a comprar una carne, vamos a suponer, de caballo, no sabe lo mismo que una carne de res. O usted por minimizar los costos, compra una carne y esta carne sale más dura que un hule, va a perder clientela. Minimizó sus costos, pero perdió clientela. Tiene que ver las características de la materia prima. A veces por ahorrar, perdemos la calidad. Y si perdemos la calidad, perdemos clientes. La información necesaria sobre compra de materia prima es lo mismo. Tiene relación al área de producción y al uso de materia prima. Tiene relación. Ahora vamos con la información necesaria sobre mano de obra. Cuando nosotros hacemos el presupuesto de la mano de obra, tenemos que tomar mucho en cuenta, uno, la especialidad. Es decir, si esta mano de obra que vamos a contratar se acata a las necesidades de la producción que vamos a realizar. En el caso de las camas, bueno, si las camas son de madera, pues tenemos que contratar a un carpintero para que haga un excelente trabajo. También tenemos que contratar a un ayudante, pero este ayudante no va a ser una persona así común, tiene que ser una persona que tenga conocimiento de carpintería o contratar a otro carpintero que sea la mano de obra directa y mejorada. También tenemos que medir el tiempo que se lleva en hacer una cama. Si nosotros sabemos que el tiempo necesario para hacer una cama es 8 horas, ¿ok? Tenemos que presupuestar 8 horas de salario. Ahora, si se llega el día y este carpintero solamente utilizó 5 horas de las 8 horas presupuestadas, ahí, ¿quién ganó? La empresa. ¿Por qué? Porque uno pues le va a pagar solamente 5 horas al carpintero. Si es por tiempo de producción, si es por producción. Si es un salario ya fijo, pues, si es un trabajo ya fijo, ¿en qué podemos
obtener ganancias? Bueno, trabajó antes, no se va a pagar hora extra. Y esto tiene relación con la nómina de planta y el tiempo ocioso. El tiempo ocioso esperado, bueno, como dije anteriormente, si calculamos 8 horas que se iba a tomar en hacer una cama, bueno, terminó 5 horas. ¿Qué puede ser? Que va a seguir con la segunda cama. Y esa cama la va a terminar temprano al día siguiente. Ya no va a ser una cama por día, sino pues va a ser 2 camas por día. Esa es la presupuestación. Ver cuánto tiempo se lleva el operario. 2, no incurrir en pago de hora extra. 3, evitar los tiempos ociosos. Pues que el operario esté en constante movimiento, es decir, que esté trabajando, que no esté ocioso. Porque si está ocioso, va a ser un salario ocioso. Los CIF. A la hora de hacer un presupuesto sobre los CIF, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Esta es la información de hoy y esta es la información que vamos a presupuestar en un futuro. Con el comportamiento, bueno, en los servicios básicos, en relación a la luz, a la energía eléctrica, nosotros tenemos un comportamiento que gastamos, un ejemplo, 1000 kilowatts. Bueno, sabemos que esos 1000 kilowatts en 2 meses ha sido constante. Entonces, nosotros vamos a presupuestar el mismo costo de esos 1000 kilowatts. Si el recibo de energía eléctrica me salió un ejemplo de 15.000 córdobas y su variante ha sido 15.200, 15.100. Cuando yo voy a hacer un presupuesto, yo voy a tomar de parámetro ese comportamiento. Si me salió el mes pasado 15.100 de luz, el presupuesto, la planificación futura, voy a hacer 15.300. Ahora, escuchen bien. Yo presupuesté que iba a gastar 15.300 de luz en un futuro. Llego a octubre y el recibo fue de 15.200. Recuerda en los costos estándares cuándo era criterio favorable y cuándo era criterio desfavorable. Bueno, así pasa aquí. Entonces, yo presupuesté que iba a gastar 15.300 en luz para octubre. A la hora que me llegó mi recibo de luz, ¿cuál es mi sorpresa? Que no sobrepasé el presupuesto que había planeado anteriormente, que más bien fue menor mi consumo de luz versus al consumo de luz que había presupuestado, 15.200. ¿Cuánto fue lo que estaba la diferencia? 100 córdobas. Entonces, en costo estándar decíamos que si los costos reales eran menor a mi planificación estimada, a mi planificación estándar era un criterio favorable. ¿Por qué? Porque el costo real fue menor, mi costo real fue menor a mi costo presupuestado. Ahora, ¿cuándo era un criterio desfavorable? Cuando lastimosamente mis costos reales fueron mayores ¿a qué? A mis costos planificados. Ese es un criterio desfavorable. Es por eso que nosotros debemos de procurar lo más posible que el presupuesto industrial sea, escuche bien, mayor a mi costo real. ¿Por qué? Porque el costo real no va a sobrepasar ese presupuesto. Ese presupuesto es como un límite. Cuando usted va a la playa, ¿qué le dice?
no pasa el límite de playa y hay unas boyas. Si usted pasa esos límites donde están esas boyas en el mar y no sabe nadar, se ahoga. Así pasa con esto. El presupuesto es como un límite. ¿Cuándo la empresa se va a alegrar? Cuando los costos reales sean menores a mi presupuesto, a ese límite de planificación, a eso, a ese límite. ¿Ya? No solo con la luz industrial, también con el agua, el teléfono, ¿ya? Se presupuesta. Con el combustible, bueno, tengo una planta eléctrica. Si yo compré el mes pasado, el comportamiento, un ejemplo, 50 galones de gasolina, 50 galones de gasolina, okay, y lo gasté. ¿Por qué? Porque hubo cortes de luz. Ahorita en septiembre, eso fue agosto, en septiembre, bueno, yo digo, bueno, si gasté 50 galones de gasolina, bueno, ojalá, pues, no haya corte de luz. Vamos a comprar un ejemplo, 10 galones. Ahí, en el caso de las plantas eléctricas, ustedes saben que es peligroso tener en bodega mucho combustible, porque puede haber un incendio. Pues ahí, pues la planificación, en el caso de las plantas eléctricas, que es el combustible, pues ahí sí no tiene mucha redundancia, así. ¿Por qué? Porque es peligroso tener almacenado combustible. Y con eso, con esa explicación anterior, muchachos, terminamos la sesión de hoy de clase. El presupuesto en la vida industrial. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Que el presupuesto no solamente se utiliza en las casas comerciales o en las empresas de servicio, también se utiliza en una industria. ¿Por qué? Porque si producción no planifica bien en base a lo que el departamento de ventas le orienta, esta va a incurrir en gastos innecesarios. Y recuerden que en esos gastos innecesarios tenemos los 3 elementos del costo. Tenemos la materia prima. Si nosotros compramos de más materia prima, esta va a ser un desperdicio, que va a ser un gasto innecesario para la industria. 2, si nosotros planificamos mayor tiempo de elaboración de un producto, esto va a incurrir en ¿qué? En pago de hora extra, y eso no es lo que queremos. 3, en el caso de los IF, igual. Si el supervisor, al igual que el operario, planificamos hora extra, porque planificamos que se van a dilatar más en la transformación, ese no es el chiste. Nosotros tenemos que hacer un presupuesto de ventas conforme a las expectativas que tengamos allá en el mercado de venta. Y gracias a esa expectativa, producción la tiene que acatar para que no incurra en mermas, desperdicio innecesario. Y recuerden los criterios de costo estándares. Criterio favorable ocurre, el criterio favorable ocurre cuando los costos reales fueron menores a mi presupuesto. Y recuerden que el criterio desfavorable ocurre cuando los costos reales son mayores a mi presupuesto. ¿Y cuál es el criterio que están alegres los socios de las industrias? El primero, que los costos reales sean menores a mi presupuesto. Recalco, el presupuesto es como un límite.
Si nosotros sobrepasamos el presupuesto, la empresa va a incurrir en pérdida, en costos innecesarios. Pero si los costos reales fueron menores a mi presupuesto, la empresa va a obtener ganancias. Van a estar alegres los socios. Entonces, el presupuesto es muy importante, muy importante. Porque si usted planificó que iba a vender las 1000 camas y no tomó en cuenta el parámetro anterior, la tendencia anterior, pues también va a ser un costo innecesario, porque va a producir camas que van a estar ahí almacenadas, empolvándose. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que este video explicativo les haya retroalimentado sus conocimientos en el presupuesto industrial. Nos vemos hasta la próxima. Y terminaré con la siguiente frase. Cree en las bendiciones de Dios y ellas vendrán a ti. ¿Por qué puse esta frase? Me gustó. Porque ahorita en estos tiempos de tribulación tenemos que creer en las bendiciones. ¿Cuál es su mayor bendición, chicos? 1, estar vivos. 2, estar estudiando en esta majestuosa universidad. 3, estar trabajando. 4, que ustedes están retroalimentando sus conocimientos para que en un futuro ustedes obtengan un criterio favorable, que sería, pues, graduarse y avanzar más en su vida profesional. Nos vemos en la próxima.